Mientras que muchos veían los nuevos avances, como los automóviles de Henry Ford, como el cumplimiento de la promesa del sueño americano, muchos otros, como el reverendo Dr. Henry Van Dyke de Princeton, veían la llegada de la música jazz como una amenaza para ese mismo estilo de vida. Según tengo entendido, eso no es música en absoluto. Es simplemente una irritación de los nervios del oído, una provocación sensual de las fibras de la pasión física. Su defecto no está en la síncopa, porque eso es un recurso legítimo cuando se usa con moderación. Pero el jazz es una cacofonía absoluta, una combinación de sonidos desagradables y disonancias complicadas, una fealdad intencional y una vulgaridad deliberada. Para algunos, representaba la vida desviada e incluso degenerada de aquellos que pasaban sus noches en los bares clandestinos. En clubes humeantes y sórdidos, donde hombres y mujeres de diferentes razas y creencias se reunían para bailar y beber alcohol. En un artículo de Anne Shaw Faulkner titulado «¿El jazz pone el pecado en la síncopa?», la autora escribe: Todos hemos aprendido a creer que la música calma a la bestia salvaje, pero nunca nos hemos detenido a considerar que un tipo completamente diferente de música podría invocar instintos salvajes. Hemos estado conformes con aceptar todo tipo de música y admitir la música en todas sus formas en nuestros hogares, simplemente porque era música. Es cierto que con frecuencia el padre y la madre han preferido alguna vieja canción o baile favorito o alguna aria de ópera en lugar del último éxito que ha llegado al círculo familiar. Pero después de todo, hay que entretener y divertir a los jóvenes. E incluso los padres chapados a la antigua no disfrutaban la música de baile de la época, sentían que realmente no podía hacer daño porque era música. Por lo tanto, es algo así como un despertar brusco para muchos de estos padres descubrir que Estados Unidos enfrenta una situación muy seria respecto a su música popular. Los trabajadores sociales nos dicen que nunca en la historia de nuestro país ha habido condiciones tan inmorales entre nuestros jóvenes. Y en las encuestas realizadas por muchas organizaciones sobre estas condiciones, la culpa se le atribuye a la música jazz y su influencia negativa en los jóvenes de hoy. Nunca antes se habían permitido bailes tan escandalosos, tanto en salones privados como públicos. Y nunca antes se había utilizado para acompañar el baile una combinación tan extraña de tono y ritmo como la que producen las orquestas de baile actuales. Ciertamente, si esta música es de alguna manera responsable de la situación y de los actos inmorales que pueden atribuirse a la influencia de estos bailes. El bar clandestino fue el primer lugar donde los músicos de jazz, muchos de ellos afroamericanos, pudieron tocar. Aunque ese hecho ciertamente no ayudó a mejorar la reputación del jazz, otro avance sí lo hizo: la radio. La radiodifusión a gran escala se introdujo en 1922 y con ella también llegaron muchas variedades diferentes de música. Los conciertos y las presentaciones en estudio podían transmitirse a hogares de todo el país y el público podía escuchar música jazz sin tener que poner un pie en un bar clandestino. Mientras que en los suburbios y zonas rurales, los cantantes de jazz blancos seguían siendo los intérpretes preferidos si es que se transmitía música jazz. Pero en las ciudades, especialmente en Nueva York y Chicago, artistas como James P. Johnson y Louis Armstrong fueron los primeros en llegar a las ondas de radio y al panorama cultural de los locos años 20. Si bien podemos agradecer a los bares clandestinos y la radio por la proliferación de la música jazz en los años 20, los dueños, operadores y proveedores de los bares clandestinos a menudo se dedicaban al comercio de vicios de todo tipo: juegos de azar, drogas y prostitución. Mucho antes de la prohibición y el auge del crimen organizado impulsado por el comercio ilegal de licor, los gánsteres ya manejaban la profesión más antigua. El mal social es tan antiguo como la humanidad.
Desde que la historia tiene registros, se pueden encontrar evidencias de su existencia y del terrible tráfico que le siguió. Desde la barbarie hasta la civilización moderna, las mujeres han sido esclavas de la bestia que vive en el hombre. Han sido capturadas, vendidas por lucro y han tenido poco que decir. La Edad Media está repleta de datos sobre esta triste y vergonzosa etapa de la vida. El amanecer de la era cristiana, con su enseñanza de pureza y castidad, introdujo un ascetismo extremo. Era necesaria una postura radical donde la civilización aparentemente se había vuelto loca por el sexo. Burdel, prostíbulo, casas de mala reputación eran algunos de los nombres usados para referirse a las casas de mala fama. A menudo, mujeres, juegos de azar y alcohol se podían encontrar en el mismo lugar, todo propiedad y operado por gánsteres. Todo esto prácticamente ignorado por la policía. La aplicación efectiva de las leyes contra el vicio requiere policías honestos y eficientes. Mientras las casas de prostitución y las prostitutas individuales puedan ser obligadas a pagar dinero por protección y para evitar ser arrestadas, la intervención policial es simplemente una cuestión de conveniencia. Es un hecho bien conocido, aunque rara vez se puede probar legalmente, que los oficiales de policía en la mayoría de las grandes ciudades han obtenido ganancias del vicio. Las encargadas de las casas han contado que pagaron miles de dólares a la policía por el privilegio de abrir sus establecimientos y por la protección posterior. Si los policías no eran lo suficientemente audaces como para cobrar el dinero ellos mismos, empleaban a un agente familiarizado con los métodos del bajo mundo. Estas sumas variaban según el número de residentes en la casa y los precios que cobraban. La policía sabía si la casa era de $1 o de $10 y si tenía 10 o 20 residentes. Las chicas que rentaban habitaciones y las casas de citas, así como los administradores y ocupantes de departamentos usados para prostitución, afirman que la policía les cobraba directamente. Una ex capitana de la policía en la ciudad de Nueva York confesó que los oficiales en su distrito habían recaudado dinero de hoteles y casas de prostitución y que ella había compartido las ganancias de eso. Una teniente de policía que pagó la pena con la muerte por el asesinato de una persona que se había declarado aficionada al juego, se había beneficiado de establecimientos de prostitución, así como de casas de apuestas, y había organizado redadas, sin otro propósito más que el de exigir este tributo. En una audiencia del Ayuntamiento de Chicago en 1912, después del cierre de 2 distritos de vicio y el despido de varios funcionarios policiales, la abogada de la organización que procesaba a los explotadores presentó una página de un libro de hojas sueltas que mostraba que el pequeño establecimiento de prostitución pagaba $210.51 a la semana por protección policial. Sobre esa base, estimó que la cantidad recaudada por la policía de los centros en el distrito sería de más de $2 millones al año. Los primeros ejemplos de corrupción causados por el crimen organizado en Estados Unidos provinieron de las operaciones de los burdeles en el zona de tolerancia de cualquier ciudad. Desde funcionarios electos localmente hasta policías de patrulla, los representantes del gobierno trabajaban mano a mano con los gánsteres para beneficiarse de la prostitución. Con un sistema establecido para apaciguar las preocupaciones del público y hacer parecer que la ley se estaba aplicando. Esto ocurría a menudo a expensas de la mujer trabajadora, como se detalla en el libro de Maud Haddon de 1915, La esclavitud de la prostitución. Mujeres que buscan clientes en las calles de la ciudad de Nueva York me han dicho abiertamente que tenían que pagar por el privilegio de caminar por ciertas avenidas sin ser molestadas. Se veían obligadas a limitar la búsqueda de clientes a distritos bien definidos que coincidían con la zona de patrullaje del policía. Cuando salían de esos límites podían ser arrestadas. Una chica que se rebeló contra el sistema me dijo una noche en el juzgado nocturno: pagué para caminar en la calle 34 y creo que es una verdadera vergüenza que me arrestaran solo porque esta noche caminé por la calle 35. Aunque muchas han contado historias de sobornos, pocas han dado pruebas para respaldar sus acusaciones. Una noche, 2 chicas que admitieron ser prostitutas entraron a la comisaría y se quejaron contra 2 detectives por exigirles dinero bajo amenaza de arresto. Los oficiales habían exigido una gran suma, pero aceptaron $3 cuando las mujeres insistieron en que no tenían más.
Las mujeres a menudo eran obligadas a prostituirse o a seguir siendo prostitutas por miedo a represalias violentas impuestas por sus proxenetas y otras figuras del bajo mundo. El poder de la pandilla para controlar a las mujeres se demuestra por el éxito de sus líderes al obligarlas a hacer su voluntad. Dos mujeres jóvenes, Myrtle R. y Barbara H., después de testificar contra 3 gánsteres, fueron tan intimidadas que se retractaron de todo su testimonio y volvieron a quedar bajo el control de la pandilla. Durante algún tiempo habían estado relacionadas con miembros de la pandilla y habían estado ganando dinero para ellos mediante la prostitución. Doyle, quien había jurado vengarse del líder de la pandilla Maiden por haberle quitado a Myrtle, fue asesinado a tiros en un bar del lado oeste de la ciudad de Nueva York por 2 de los hombres de Madden. La noche del asesinato, Bárbara estaba sentada con un joven marinero en la mesa del fondo del bar, escuchó los disparos y cuando salió corriendo del bar, vio a Madden al otro lado de la calle con la gorra echada sobre los ojos y las manos en los bolsillos de su suéter. Más tarde se reunió con Myrtle y Madden en el restaurante, que era el lugar de reunión de la pandilla. Esa noche, Myrtle fue con Madden a un departamento en la calle 30 Oeste, lo escuchó contar cómo les había ordenado a sus hombres que mataran a Doyle y más tarde escuchó la historia del asesinato tal como se la contaron los pistoleros a su jefe. Al principio, Myrtle no quería decir la verdad, declarando que la matarían si lo hacía. Sin embargo, antes del juicio final, había cambiado de opinión. A pesar de las amenazas y las miradas penetrantes de los gánsteres, Myrtle contó la verdadera historia en el estrado de los testigos. Cuando el abogado del pistolero la interrogó severamente, Myrtle explicó: «He regresado a mi iglesia y a mi religión, y he decidido decir la verdad». La condena y la sentencia de los 3 hombres pronto siguieron. A los 2 pistoleros se les sentenció a 13 y 18 años y al líder de la banda, Madden, de 10 a 20 años. Con la pérdida de su líder, la banda temía perder prestigio y poder. Las 2 jóvenes recibían amenazas constantemente de que las matarían y que a los pistoleros les habían ofrecido $150 para dispararles. Se quejaron de esto ante el fiscal del distrito y las enviaron fuera de la ciudad. Sin embargo, en poco tiempo, la banda se apoderó de ellas, las sacó de sus casas y las obligó a firmar declaraciones juradas, retractándose de todo el testimonio con el que habían enviado a los pistoleros a prisión. Junto con la indignación moral por la prostitución institucionalizada, también llegaron estadísticas alarmantes sobre la salud física y mental. En el informe de Vicio y Salud de 1921, el doctor John Clarence Funk enumera algunas estadísticas espeluznantes de la época. El 33% de todas las prostitutas son débiles mentales. El 90% de todas las infecciones sifilíticas en hombres provienen de las prostitutas, ya sean profesionales o no profesionales. El 50% de todas las mujeres sifilíticas se contagiaron sin culpa alguna. El 70% de las mujeres que acudieron al hospital de Nueva York para tratamiento de enfermedades venéreas eran mujeres casadas respetables infectadas por sus esposos. El 85% de las mujeres casadas que tienen sífilis la han contraído de sus esposos. El 15% de todos los primeros ingresos al Hospital Estatal para Enfermos Mentales de Nueva York se pueden atribuir a la sífilis. A pesar de los efectos perjudiciales para la salud y la seguridad, la prostitución continuó floreciendo. Siguió siendo una rama rentable de muchas operaciones criminales. Se rumora que Al Capone no le gustaba ese negocio e intentó alejar a la mafia de Chicago de esa práctica después de tomar el control de la operación. Pero los ingresos de los burdeles no podían ser ignorados. Al igual que el baile y la bebida, el sexo se estaba convirtiendo en uno de los pasatiempos favoritos de Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a mantener viva la historia.